Bueno, pues focos que parecen ligados exclusivamente al ocio nocturno, aunque no es así. Nos escucha ya a esta hora, a las 2:12, el secretario de la Asociación de Hosteleros de Guipúzcoa, Aquino Martínez, arratsaldeón. Buenas tardes, arratsaldeón. Bueno, ayer concentración del sector de la hostelería en San Sebastián. ¿Van de la mano con los compañeros y las compañeras de Vizcaya o de Áraba? Bueno, la verdad es que las reivindicaciones que hacían las personas que se concentraron, los hosteleros que se concentraron frente al ayuntamiento, son unas reivindicaciones compartidas, pues creo que por el conjunto de la hostelería, ¿no? Aunque sean representantes del ocio nocturno, yo creo que es generalizado, muchos de los problemas son generalizados, ¿no? La forma que ha habido en algunos casos de clausurar o de precintar establecimientos hosteleros, la incertidumbre que tenemos sobre el futuro, la falta de concreciones, medidas de apoyo. Hay una serie de medidas que evidentemente afectan al ocio nocturno, pero al conjunto de la hostelería también. En ese sentido las compartimos. Compartimos la mayoría de los mensajes que se lanzaron ayer, aunque no convocamos nosotros desde la Asociación de Hostelería este evento. Sí, fue un poco a título particular, hubo cerca de 70 personas. Se quejaban sobre todo eso, ¿no? De esos cierres que se están dando en los locales en los que hay algún positivo. ¿Cuál sería la mejor manera de hacerlo? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que en todos los casos, al menos en Guipúzcoa, que es donde nosotros operamos, se ha contado desde el minuto uno con la colaboración de los empresarios de hostelería que se han visto afectados por el contagio de un trabajador. Desde el minuto uno, no voy a hablar de nombres, en todos los casos nosotros representamos a buena parte de ellos, se han puesto a disposición de las autoridades de salud laboral, de Osalan o en su caso de Osakidetza, para cortar de raíz. Lo que no se entiende son precintos como se produjo en la parte vieja, en un local de la parte vieja por parte de la Guardia Municipal. Precintos que realmente sonrojan al sector, sonrojan a las autoridades que los han conocido y que exigirían una explicación. Y en ese sentido exigimos o hemos pedido un protocolo de actuación en este sentido. No se entiende tampoco que ocurran situaciones paradójicas, como por ejemplo, un domingo sabemos que hay 25 casos en Guipúzcoa y solo se conozca en la actividad laboral de uno de esos 25 casos, y esa persona se sepa que trabaja en tal establecimiento hotelero. ¿Qué pasa con los otros 24? ¿Por qué no se habla de afiliación con los otros 24? ¿Dónde trabajan? Si su espacio de trabajo se ha visto clausurado o no, si era un funcionario, si trabajaba en un establecimiento financiero, era un transportista, etcétera. Solamente se sabe la afiliación laboral de aquellos que trabajan en hostelería. ¿Cree que se está criminalizando al sector? Tiene usted razón en lo que dice, ¿eh? Porque, por ejemplo, cuando ha habido positivos, pues los últimos que hemos contado aquí en la radio, pues en la cervecera en el Bachoqui de Erandio o en alguna discoteca en Bilbao, sí que se han hecho pruebas a la gente que ha estado en esos locales, pero es lo que dice usted, que igual puede haber alguien que haya enfermado en una empresa grande y no se han hecho pruebas a toda la gente de la empresa, o igual lo desconocemos, no lo sé. Yo no digo que está habiendo protocolos distintos de sanidad. Desde luego, lo que sí es distinto es la comunicación que se está haciendo sobre esos protocolos. Porque es evidente que si en Vizcaya, como ha ocurrido durante esta última semana, ha habido más de 100 casos, muchos de esos casos están trabajando en otros estamentos, que no son los hosteleros, en otros sectores económicos que no son los hosteleros. Y sin embargo, no se sabe nunca, o prácticamente nada, de dónde trabaja esta gente y qué afección tiene a su centro de trabajo. Solo se sabe esto de los establecimientos hosteleros. Queremos saber cuál es la razón. Han vuelto a hablar con el gobierno vasco, sí que mantuvieron reuniones, ¿no? Cuando se instauró la limitación de horarios, ¿han vuelto a hablar desde entonces? ¿Han mantenido reuniones? Pues mira, precisamente anteayer pedí entrevistarme con la jefa de gabinete y está de vacaciones y tengo una entrevista pendiente con el viceconsejero de Sanidad para, pues bueno, definir un poco estos protocolos de notificación y de actuación, porque realmente se está haciendo un daño sin querer posiblemente al sector hostelero, porque se está poniendo en un centro de diana que no nos corresponde. El esfuerzo que están haciendo los establecimientos, los que ayer se manifestaron en Donosti, también, por supuesto, pero el conjunto de la hostelería es enorme en cuanto a medidas de prevención. Hidrogeles, mascarillas, separaciones de esas, etcétera, etcétera. Guipúzcoa lleva varias semanas ya con unos niveles de contagios escasísimos y sin embargo estamos pagando ese cierre generalizado que tampoco entendemos.
Yo creo que el esfuerzo que está haciendo el sector es muy importante en cuanto a medidas de prevención se refiere, y creo que al menos en Guipúzcoa, repito, los resultados están siendo positivos. Y no hablemos ya del esfuerzo que supone a nivel económico, a nivel de empleo, porque realmente fuimos los primeros en cerrar hace tiempo, los últimos en abrir, y ahora las medidas de cierre o de contención de la pandemia están afectando fundamentalmente a nuestro sector. Tienen que cerrar los locales a la 1:30, como muy tarde. Me imagino que habrá compañeras y compañeros suyos que se estén replanteando seriamente si merece la pena estamos abrir. Analizando el decreto con nuestros abogados porque tendría que haber una proporcionalidad, ¿no? Entre lo que sí queremos es que este cierre a la 1:30, efectivamente cierre de establecimiento a las 2, desalojo, está provocando la fuga de mucha gente a otros ámbitos de ocio fuera de control. Hablamos de reuniones en pisos, hablamos de reuniones en playas, en zonas boscosas de los parques, etcétera, etcétera. Y aquí exigimos que ese esfuerzo que se ha pedido al sector hostelero, fundamentalmente al ocio nocturno, se haga también desde todas las instituciones. Y la Guardia Municipal y la Ertzaintza en primer lugar. ¿Se están redoblando los esfuerzos para que esta decisión de que a las 2 todo el mundo a casa se lleve a efecto? No sabemos si se han anulado vacaciones de la Ertzaintza, no sabemos si se han aumentado plantillas de la Guardia Municipal, para que, si realmente este es un problema tan grave que exige que un sector económico cierre, como es el del ocio nocturno, cierre de hecho, esa gravedad debería repercutir al conjunto de entidades e instituciones que están detrás de esta pandemia. Y entre ellas, a los esfuerzos de la Guardia Municipal, de la Ertzaintza, por que esta situación, 2 de la mañana, todo el mundo a la calle, no suponga un rebrote o no suponga un efecto en esas zonas de ocio que no controlamos. Una cuestión más para finalizar. ¿Dentro de los locales de ocio nocturno se cumplen todas las medidas por la noche o es muy complicado que la gente esté con la mascarilla puesta, que solo se la baje cuando va a beber? No lo sé. Mira, yo ahí te puedo asegurar, y el domingo por la tarde tuve una larga reunión de más de 2 horas con los principales empresarios de discotecas de la ciudad, ¿no? Y el compromiso suyo con las medidas, porque se la juegan en muchos sentidos, por contagio de su personal, porque es su actividad, porque llevan 30, 40 años de trabajo en el sector, el esfuerzo que hacen es enorme. El control de los accesos, la obligatoriedad de llevar las mascarillas, el continuo trasiego de su personal de vigilancia y de seguridad por la sala para que la gente las utilice, etcétera, etcétera, son de primer orden, son un compromiso real, específico. La asociación nuestra, junto con Vizcaya Álava, ha hecho otros esfuerzos como poner 24 dinamizadores en la calle, en todos los ámbitos de consumo hostelero, para que la gente cumpla con los compromisos de llevar mascarilla, de distancia de seguridad, etcétera, etcétera. Lo hemos hecho también como esfuerzo adicional. Te repito, el compromiso de la hostelería vasca es enorme con la contención de la pandemia, el del ocio nocturno también. Evidentemente las características de ocio nocturno hacen más difícil el seguimiento exhaustivo del cumplimiento de esta normativa, pero el compromiso de los profesionales del sector es enorme. Y hay una diferencia muy importante que hay que resaltar respecto a la forma de divertirse la gente. Si no damos una solución a este divertimento, la gente buscará su salida. Y la salida que buscará la gente es una salida sin control de ningún tipo, en zonas de difícil vigilancia, de muy difícil vigilancia, que es la que nosotros aseguramos en nuestros establecimientos hosteleros. Parques, zonas playeras, etcétera, etcétera, casas, pisos, lonjas, fábricas abandonadas, etcétera, donde se reúne la gente sin control. Eso se debe controlar. Nosotros ese control lo ejercemos de manera profesional en nuestros establecimientos. Quino Martínez, un placer como siempre, suerte y estamos en contacto. Miguel Gersely.